Bueno, para esta sesión de prevencionista de riesgos en obras civiles, en primer lugar, por favor, si deseas preguntar, enciendes tu cámara o, perdón, tu micrófono. De lo contrario, ten apagado para que el ruido de tus alrededores no pueda interrumpir la voz del expositor. Recuerda de que esto se está grabando y donde es muy importante la participación para hacerlo de una otra forma también dinámico, ameno, y eso también demuestra interés, ¿no? Entonces, para el tema de la prevención de riesgos en obras civiles, nosotros contamos con las referencias legales que tenemos que enfocarnos a la Ley 29783, su reglamento, el Decreto Supremo 005 del año 2012, TR y sus modificatorias, el Decreto Supremo 011 del año 2019, TR, que es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Obras de Construcción. Contamos también con la norma técnica de edificaciones, la norma G050, seguridad durante la construcción, ¿correcto? Entonces, en base a la referencia legal, vamos a impartir los estándares y las recomendaciones que todo prevencionista de riesgo tiene que tener en cuenta, pues, lo explico, en una obra de construcción civil. Introducción. Comenzamos con la introducción. Muy importante tener en cuenta acá. Nos indica de que el sector de la construcción se caracteriza por tener unos altos índices de siniestralidad laboral situada en el primero de la lista de accidentabilidad. Como ustedes sabrán, los índices de accidentabilidad laboral colocan al sector construcción como la primera posición o en la primera posición de siniestralidad con respecto a otras actividades. Pero ¿a qué cosa creen que se deba esto? Esto principalmente se debe al grado de informalidad que tiene el sector construcción civil. Informalidad significa que las empresas, o la mayoría de empresas, no todas, para poder contratar trabajadores que realicen actividades de alto riesgo, no toman en cuenta muchas veces la experiencia ni el currículum, ¿no?, de la gente. A veces por el tema del apuro, del avance de la obra, pasan esos filtros y no hay una muy buena selección del personal. Y trae como consecuencia de que este personal, pues, al momento de realizar las actividades, desconozca muchos procedimientos y estándares, ¿no?, o las características mismas de la actividad a desarrollar, ¿no? Los trabajadores de la actividad de construcción civil se encuentran expuestos en su centro de trabajo a una gran variedad, entonces, de riesgos de seguridad, riesgos disergonómicos, entre otros. Ello varía según el tipo de obra, el puesto de trabajo, el lugar donde se desarrolla la obra, la magnitud de la obra, la duración de la obra, etc. Al respecto, una forma de prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales es identificando estos riesgos y aplicando herramientas prácticas y sencillas que realmente permitan implementar medidas preventivas para eliminar, minimizar o controlar el riesgo, ya sea de seguridad o disergonómicos que se hayan podido de una u otra forma identificar. Entonces, en todo el mundo, los trabajadores de la construcción tienen una probabilidad de 3 veces mayor de morir y 2 veces mayor de resultar lesionados que los trabajadores de otros sectores. Estos accidentes tienen un costo enorme para la persona, para el empresario y para la sociedad sobre todo, ¿no? Cuando ocurre un accidente o se detecta algún tipo de enfermedad, porque son dos cosas de las que tú puedes adquirir en una obra de construcción civil, ¿no? O en realidad en cualquier empresa, ¿no? Puedes enfermarte o puedes accidentarte. Entonces, ya sea el accidente o la enfermedad, acarrea, en este caso, una serie de indicadores negativos para la gestión de la empresa, ¿correcto? ¿Qué más tenemos? Tener accidentes y enfermedades en una organización genera una mala reputación de la gestión o una mala reputación de la empresa con respecto a la gestión de los riesgos, ¿no? Pero principalmente es la persona quien se ve afectado junto con su familia. Por eso es muy importante que al momento de trabajar nosotros nos encontremos bien capacitados, informados,
con respecto a las labores y características de las actividades que se pretende desarrollar, ¿no? Entonces, es muy importante tener bien claro los conceptos, qué cosa significa, para de una u otra manera evitar los accidentes, ¿no? Y también las enfermedades. Muchos estudios sobre la siniestralidad en este sector indican de que el 80% de los accidentes tienen sus causas en errores de organización, ¿correcto? Errores de organización, planificación y control, y que el 20% restante se debe a errores de ejecución, ¿correcto? Errores de ejecución. Entonces, es muy importante tener en cuenta las situaciones que se puedan de una u otra forma dar, porque los accidentes pasan porque las personas no están comprometidas, ese es un punto, pero también hay que reconocer que los errores pasan por debilidades en la gestión, ¿no? O la falta de compromiso y liderazgo también de las cabezas, en este caso del empleador de la obra con respecto a las actividades que se vienen desarrollando. Entonces, de ahí la gran importancia de integrar la prevención desde el proyecto tal y como obliga la actual legislación, es decir, el estudio de seguridad y salud y la necesidad de que todas las personas implicadas en el proceso productivo tengan información sobre los riesgos y sobre su prevención, ¿no? Entonces, las personas que van a una empresa a trabajar tienen que conocer cuáles son las actividades o cuáles son las principales características que tiene su actividad para evitar situaciones de siniestralidad, ¿no? Porque hoy en día sabemos de que las actividades de alto riesgo que las desarrollan la mayoría de empresas trae como consecuencia las fiscalizaciones que se suelen hacer. Cuanto más grande es una empresa con respecto al número de trabajadores, la probabilidad de accidentabilidad también crece, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, una empresa de 100 trabajadores que una empresa de 1000 trabajadores, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración ese punto. Los trabajos en obra de construcción están asociados a muchos riesgos que pueden ocasionar un accidente de diversas índoles, incluso mortales. Caer desde una altura o quedar atrapado por la tierra o los escombros, recibir golpes por la caída de materiales y herramientas o sufrir cortes, contusiones, esguinces o problemas de espalda al manipular cargas o entrar en contacto con sustancias peligrosas también que se pueden dar, ¿correcto? Porque en una obra de construcción no solamente pues están los daños o las lesiones, sino también podríamos estar expuestos nosotros a una contaminación. Y las contaminaciones con los materiales peligrosos mayormente se dan cuando no utilizamos los equipos de protección personal adecuados, ¿no? Entonces, ese producto no solamente puede contaminar y ocasionar estragos en la salud del trabajador, de la persona, sino principalmente podría ocasionar daño al medio ambiente. Entonces es muy importante también tenerlo en consideración. Hay, hay que otorgar entonces la prioridad a las medidas que ayuden a eliminar o ayuden a reducir el riesgo en su origen y proporcionen una protección colectiva. Eso es muy importante, ¿no? La protección colectiva. La protección individual, por ejemplo, los equipos de protección individual, se utilizará cuando los riesgos no puedan reducirse por otros medios. Nosotros tenemos una jerarquía de control del riesgo, ¿correcto? De acuerdo a esa jerarquía de control del riesgo, es que nosotros damos prioridad a los controles. La primera prioridad o la primera opción es tratar de eliminar siempre el riesgo.
Si yo no puedo eliminar el riesgo, lo que hago es cambiar ese riesgo alto por un riesgo bajo. Eso se llama sustitución del riesgo. Si no puedo sustituir el riesgo, aplico controles de ingeniería que busca apartar la máquina, el equipo de la persona, del trabajador. Si aún persiste, aplico controles administrativos que son rotación del personal, las capacitaciones, por ejemplo, los entrenamientos, las señalizaciones y finalmente cuando ninguno de esos riesgos realmente funcione, recién podía yo aplicar el control de los equipos de protección personal, que es la última opción. Entonces es muy importante tenerlo en consideración, ¿cierto? ¿No? Adelante, ¿alguien levantó la mano? ¿Alguien levantó la Ingeniero, mano? buenas noches. Adelante, ¿Cómo caballero. podría haber, cómo era sobre la sustitución de riesgo Muy bien. y a qué se refiere también protección colectiva? Gracias. Muy bien. La sustitución del riesgo es un control en la jerarquía en la jerarquía de controles en donde me indica si yo no puedo eliminar el riesgo, que es la primera opción, lo que yo tengo que hacer es sustituir el riesgo. Es decir, sustituir es cambiar un riesgo muy alto por un riesgo bajo. El riesgo bajo no va a tener la misma severidad que el riesgo alto. Entonces, lo que hago, un riesgo alto, repito, lo cambio por un riesgo bajo. Eso se llama sustitución. El equipo de protección personal colectiva es aquel equipo que no solamente protege y cuida a una persona, sino a todo un equipo o grupo de personas. Por ejemplo, tenemos las señalizaciones. Las señalizaciones, las señales de seguridad son equipos de protección colectiva. ¿Qué más tenemos? Tenemos los pasamanos o tenemos las barandas también, ¿no? ¿Por qué colectivas? Porque va a cuidar y va a proteger a todos. Equipo de protección personal se lo conoce porque solamente lo cuida la persona que lo está usando. En este caso, las señalizaciones y las barandas, en este caso que nosotros utilizamos en las plataformas, son equipos de protección personal colectiva, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, damas y caballeros? Ingeniero, buenas noches. Adelante, caballero. Una consulta, ingeniero. El tema de hoy no va a ir referido a minería. No, el tema de hoy mayormente va referido a la prevención de riesgos en una obra de construcción civil. Instituto CAPECO, Cámara Peruana de la Construcción. Es una asociación civil sin fines de lucro de carácter gremial. Agrupa y representa a las empresas que se devuelven o que se desenvuelven, mejor dicho, en la actividad constructora del Perú. ¿Correcto? Entonces, Capeco inicia sus actividades el 9 de mayo de 1958 y por más de 50 años ininterrumpidos viene apoyando a las actividades constructoras en nuestro país a través de diferentes mecanismos de acción. Organismos y eventos que se han desarrollado en el transcurso de estos años, tales en este caso como el Instituto Superior Tecnológico Privado de la Construcción CAPECO, el Instituto de la Construcción y el Desarrollo, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Construcción y en este caso la Feria de Construcción más grande del Perú, EXCOM.
El presente reglamento, enfocándonos al Decreto Supremo 011 del año 2019, que nos habla del Reglamento de Seguridad en el sector construcción, tiene como objetivo establecer disposiciones mínimas en seguridad y salud en el trabajo para el sector construcción a nivel nacional, ¿correcto? Entonces es muy importante tener en cuenta ese objetivo. También nos indica lo siguiente: el presente reglamento tiene como finalidad de prevenir accidentes de trabajo, lógico, y enfermedades profesionales en el desarrollo del sector construcción, promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales prácticamente en todo el país. El presente reglamento es aplicable a todas las actividades del sector construcción a nivel nacional. Comprende a los empleadores del sector privado, sus trabajadores o trabajadoras, y cualquiera sea su modalidad de contratación o vínculo laboral, también nos está diciendo, ¿no? Entonces, también es aplicable a los contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicio o cooperativas de trabajadores, personas bajo modalidad formativa y trabajadores independientes, así como a quien, sin prestar servicios, se encuentran dentro del lugar de trabajo en lo que les resulta lógico aplicables, ¿no? Entonces, el ámbito de aplicación, como ustedes lo verán, tenemos todas las actividades del sector construcción, tenemos las contratistas, tenemos en este caso las empresas especiales de servicio, los trabajadores independientes, por ejemplo, las personas bajo modalidad formativa, es decir, los practicantes, ¿no? Los universitarios que están haciendo sus prácticas, las cooperativas de los trabajadores y los subcontratistas, ¿no? Como ustedes habrán observado. Es importante mencionar, lógico, a la norma G050. La presente norma especifica las consideraciones mínimas indispensables de seguridad a tener en cuenta en las actividades de construcción civil. Asimismo, en los trabajos de montaje y desmontaje, incluido cualquier proceso de demolición, refacción o remodelación. Entonces, es muy importante tenerlo en consideración. Supervisor presente, yo Mendoza Guamán. ¿Alguien desea preguntar? Disculpen. Si desean preguntar, pueden activar su micrófono, ¿correcto? Supervisor presente, estoy un... Alguien, si desea preguntar, que sea referente al tema, por favor, ¿ya? Continuamos. Tenemos entonces el modelo de plan estratégico en pro de la prevención de accidentes aplicado a la construcción. En una obra de construcción civil, lógico que hay un plan estratégico que busca impedir que, por ejemplo, pueda de una u otra manera ocasionar o presentarse situaciones de siniestralidad. En este caso, por ejemplo, dentro del plan estratégico en pro de la prevención de accidentes que se aplica en construcción, tenemos el tema de la gerencia, ¿no? ¿Qué cosa nos se dice con respecto, por ejemplo, acá en la gerencia? Dice, la gerencia. La gerencia contribuye enormemente al demostrar un interés personal en la seguridad cada vez que sea posible e involucrarse en forma personal con los encargados de la rutina diaria, y sus trabajadores.
Lo puede hacer mencionando la necesidad de trabajar con cuidado, ya su satisfacción por periodos importantes sin accidentes, ¿no? Entonces, lo más, se podría decir, positivo que de una u otra forma puede plasmar la gerencia es el tema del liderazgo, ¿no? El tema del respeto y el cumplimiento de los estándares. La gerencia es prácticamente el modelo a seguir, ¿no? Porque los trabajadores también observan el comportamiento de sus líderes. Si yo veo que mi líder, mi gerente de construcción, no se coloca lentes al momento de estar en obra, entonces yo tampoco lo voy a hacer, ¿no? Entonces, si él no se coloca, ¿yo por qué tendría que hacerlo? Entonces, es muy importante detectar este tipo de pensamientos también irracionales, ¿no? Pero lamentablemente se da. Los líderes de una organización, de una u otra manera, influyen en el comportamiento y en la toma de decisiones de los trabajadores. Por ejemplo, la gerencia es la primera llamada en respetar las normas y los estándares, ¿no? A tu gerente, el gerente pues debe de demostrar ese liderazgo, cumpliendo, respetando los estándares, ¿no es cierto? Para que pueda de una u otra forma influir de forma positiva, ¿no? A un trabajador. Entonces, la gerencia es muy importante en una obra de construcción civil porque prácticamente es la que te da el visto bueno para la realización de las actividades y sobre todo, pues ustedes saben que el efecto cascada, que es de la cabeza hacia los pies, se produce siempre en las obras, en las empresas, ¿no? Entonces, la gerencia está llamado a ser el modelo a seguir, ¿no? Es el que te tiene que estar comprometida con la gestión de seguridad que tiene la obra para que realmente esto pueda funcionar. Ingeniero, una consulta, buenas noches. Adelante, caballero. Este, eh, si en caso hubiera una muerte en obra, ¿contra quién repercute las sanciones o todas las, en este caso las acciones que van a tomar, pues, ¿no? Sobre esa muerte. La gerencia general, en primer lugar, el empleador es el líder de la seguridad. Entonces, las situaciones de fiscalización, todo van a ir contra el empleador porque se ha presentado dentro de una obra de construcción civil. Entonces, ha pasado situaciones en que la misma gerencia también de repente ha desconocido, ¿no? La situación. Pero la gerente, el gerente general, el empleador, realmente es el responsable desde el punto de vista administrativo, civil y penal de las consecuencias que pueden acarrear un accidente o una enfermedad, ¿correcto? ¿Alguien que desee más preguntar? Continuamos. Entonces, dentro de este modelo, como le estaba diciendo, del plan estratégico en pro de la prevención de accidentes aplicado a la construcción, hemos tenido el primer punto lógico, la gerencia, ¿no? Luego tenemos acá, específicamente cumpliendo como mínimo lógico estos tres puntos. ¿Cuáles son esos tres puntos que se tienen? Tener una política definida sobre la seguridad y prevención, así como un programa para cada obra. Adjudicar fondos para el funcionamiento del programa de seguridad de seguro, por grandes que sean, los beneficios serán mayores. O sea, la gerencia prácticamente debe de colocar una política definida y clara sobre los temas de seguridad, debe de proporcionar las facilidades y fondos financieros para el programa de seguridad. Eso implica que un programa de seguridad tiene que tener la lista, los números y los cursos que desea de una u otra forma impartir a su personal, entrenarlos, pero ojo, eso depende pues también de un presupuesto porque se tiene que contratar a una persona con experiencia, etcétera, ¿cierto?
Y luego tenemos acá, tener personal clave adiestrado en seguridad y salud del trabajo. Ese es, ¿Eso será cierto? Claro que sí, porque si bien es cierto, el tema económico es muy importante para toda gestión, los EPPs tienen un costo, las capacitaciones tienen un costo, los entrenamientos tienen un costo, los exámenes médicos tienen un costo. Entonces, realmente si tú quieres que la gestión funcione, debes de una u otra forma invertir, ¿no? A eso se refiere un respaldo económico o financiero. Otro elemento del modelo del plan estratégico, como ustedes lo verán, es la propia organización. ¿Correcto? Ingeniero, buenas Adelante, caballero. noches. Adelante. A propósito del punto anterior que hablaba sobre que la gerencia debe implementar fondos suficientes para el programa de seguridad, yo trabajo bastante tiempo en obra de construcción y es precisamente el fondo más flaco que encontramos, los que nos encontramos incluidos en la seguridad, el tema de los fondos, ¿no? Del presupuesto para la seguridad. Como que, por ¿Cómo ejemplo, en qué puntos ha encontrado debilidades dentro de en su... el presupuesto, ¿no? Cuando Por hacen un ejemplo, presupuesto, una empresa, tratan de sí, minimizar hay los costos. aún los empleadores, las gerencias y muchos ingenieros tienen el chip anterior de pensar que la seguridad es un gasto y no como inversión. Recién cuando ocurren los siniestros, accidentes, etcétera, se dan cuenta que debieron haber invertido un poco más en ello, ¿no? Mi pregunta era, ¿cómo hacer que la gerencia, los que están encargados de hacerla, de proporcionarnos los fondos, tomen conciencia o nos den los fondos suficientes para implementar nuestro sistema de seguridad en el trabajo? Yo considero que es una serie de estrategias por parte del prevencionista, porque para que hagas ver a una persona o a la cabeza de una empresa que la seguridad es una inversión, en primer lugar, hay que hacerle cambiar el chip. Y cambiar el chip, hacerle cambiar a una persona el chip de la noche a la mañana no es fácil. Sobre todo si es una persona de la escuela o de la vieja escuela que viene pensando que la seguridad lo dejamos a un lado, a un costado y nos interesa más producir, porque hoy en día las empresas, si una empresa realmente tiene el objetivo de lucrar, de obtener ganancias, pero tenemos que tener en cuenta que esas ganancias que nosotros vamos a obtener, debemos de obtenerlas pues sin ningún accidente o ninguna enfermedad, es decir, evitando arriesgar la vida y la salud de la persona, ¿no? Profesor, una Entonces, consulta. ¿Eso, adelante, eso no sería el objetivo de la CTS? ¿O de me estoy la equivocando? CTS o de la SCTR. CTS. CTS, Por ejemplo, ¿a qué le llaman CTS? CTSST. No sé si me dejo entender. C de casa, C de... Porque No, no, si no me equivoco, mayormente está ellos con promedio de la salud y El seguridad del trabajo. comité. Ajá, el comité al mayormente. comité. Ya, muy Porque bien, si hablamos de pero empleador, mayormente de empleadores y eso, son empleados se hace por SOMAS y el comité en sí, sí, saca pecho por el empleado. ya sé, pero recuerden de que así tú tengas un comité de seguridad y salud en el trabajo, el presupuesto, el dinero, la luz verde, el compromiso, todo viene de la cabeza. ¿Y la cabeza quién es? El empleador. Si el empleador no está convencido de la seguridad o simplemente no está comprometido, nada de lo que tú hagas va a funcionar. Yo he tenido la dicha, digo la dicha porque, bueno, como hay un dicho que dice, no hay mal que por bien no venga, ¿no? De trabajar en empresas en donde al final me di cuenta que me habían contratado para pantalla, pues solamente por un tema de cumplimiento. No era que el dueño pues quisiera evitar cosas que sucedieran, ¿no? No, al dueño no le interesaba eso, lo que le interesaba más al dueño era la producción, que se avance, ¿no?
y minimizar en costos. ¿Cómo me di cuenta de eso? Cuando me reducía el tiempo de las capacitaciones de 1 hora, quería que lo haga media hora. Cuando se le exigía que compre equipos de protección personal de calidad y compraba los más baratos, y sobre todo cuando él ingresaba a planta, ingresaba pues con el casco mal puesto, no se colocaban los lentes, el trato al personal era irrespetuoso, etcétera, etcétera. Entonces, era una situación complicada, ¿no? Porque si tu cabeza, que es la gerencia, el dueño, el que decide, el que da los recursos, no está comprometido o no le agrada la gestión de seguridad porque está con el otro chip de la vieja escuela, por mejores intenciones que tú tengas, no lo vas a cambiar, porque la gestión de seguridad sí o sí requiere de presupuesto económico, y ahí vienen pues a entablar las diferentes calidades, ¿no? En herramientas, en equipos, en EPPs, en capacitaciones que tú quieras brindar a la empresa. Y aparte también el trato al personal. Tú tienes que ser un líder. Eso significa conocer a tu gente, escuchar a tu gente, visitar en el campo a tu gente, ver su necesidad, etcétera. ¿Para qué? Para que la gente se pueda sentir a gusto. Las personas que se sienten a gusto en un ambiente de trabajo son las personas que más producen. No sé si ustedes se habrán dado cuenta. ¿Y por qué producen más esa gente? Porque tú al sentirte cómodo, al sentirte contento en un lugar, vas a dar lo mejor de ti y vas a ser propenso a seguir las normas y procedimientos. Pero cuando tú estás en disgusto con un lugar y solamente estás por un tema económico, porque no tienes otro trabajo o no te queda otra, te queda solamente sufrir y aguantar. Y eso es terrible, porque haces las cosas de mala gana, no lo haces con el interés que tú tienes que tener, y etcétera, etcétera. Entonces, ves una situación no tan saludable y no tan cómoda. Y recuerda que tú sigues ahí por un tema económico, no porque tú te identifiques con la empresa. ¿Me dejé entender? Entonces, la participación de la gerencia es vital para este plan. Por eso se le coloca acá el primer elemento, ¿no? Si la cabeza no está comprometida, ninguna parte del cuerpo va a funcionar bien, porque recuerda de que para que tú muevas tus manos, tus dedos, tus brazos, la orden de dónde sale, sale del cerebro. Entonces, si el cerebro no ordena, la mano, el brazo, no se mueve. Entonces, una empresa es como un cuerpo humano, ¿no? Del cuello hacia arriba se encuentra la gerencia y del cuello hacia abajo se encuentran los trabajadores. Efecto cascada, de arriba hacia abajo. Si hay una muy buena cultura en la empresa, esa muy buena cultura va a contagiar al trabajador. Y si hay una mala cultura, también va a contagiar al trabajador. Es decir, el liderazgo implica influir en una persona para el bien o para el mal, ¿ya? Segundo elemento. El segundo elemento es la organización. ¿Qué nos dice acá? Primero, la gerencia, para lograr la seguridad en la obra, debe de organizar un programa sobre la base definida. Un programa sobre la base definida. No todas las obras son iguales, porque las obras van a diferenciarse, lógico, del número de trabajadores. El número de trabajadores es uno de los elementos o características que diferencian a una obra de otra obra. No es lo mismo una obra de 200 trabajadores que una obra de 2000 trabajadores. No es lo mismo, porque a medida que hay más gente, las probabilidades de que sucedan algo se multiplican. Es así, se multiplican. ¿Ya? ¿Qué más tenemos aquí? Este no debe ser solamente teórico, por ejemplo, los entrenamientos, las capacitaciones no solamente deben ser teóricas. Los accidentes ocurren en la obra y el supervisor encargado del trabajo es la persona que puede controlarlos mejor. Adelante, ¿quién quiere preguntar? Disculpen. Sí, ingeniero, buenas noches. Una pregunta respecto al plan de seguridad
que se realiza antes de realizar las actividades, los procesos, en la parte del presupuesto de seguridad, donde se evalúa qué herramientas se van a necesitar, qué equipos, ¿existe una lista estándar de qué herramientas se necesitan para un programa de seguridad? Las herramientas que se necesitan, como repito, es de acuerdo a las características de la obra, pero sí hay un estándar de documentación y gestión que se debe de seguir. Recuerden de que ustedes cuentan con un reglamento de seguridad, que es el Decreto Supremo 011. En el Decreto Supremo 011 te indica las pautas que tiene que tener tu gestión de seguridad, enfocadas, lógico, a la Ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Claro que hay pausas y la documentación mínima que toda empresa debe de cumplir al momento de ejecutar una obra. Sobre esas recomendaciones mínimas o documentos mínimos que se solicitan, uno puede también tener otra documentación, lógico, que mejore lo exigido por la ley, ¿no? Continuamos entonces. Como les venía diciendo, esto no debe solamente ser teórico. Los accidentes ocurren en la obra y el supervisor encargado del trabajo es la persona que puede controlarlos mejor. Este aspecto de su trabajo es importante, pues debe de garantizar que no se den las lesiones en los trabajadores ni en terceros, ni daños a los equipos o a la obra o a la propiedad de terceros, ¿no? La idea es ejecutar una obra, pero el éxito de la obra es ejecutarlo sin accidentes y ni enfermedades, ¿no? Por eso es que nosotros debemos de gestionar. Lógico, para evitar todos esos puntos se requiere pues de un gran esfuerzo, porque recuerden que las personas vienen con muy malos hábitos, personas que vienen que carecen de cultura, personas reacias que no quieren seguir los procedimientos, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso cambia si la cabeza de la obra, el gerente, el dueño, el empleador, tiene la mentalidad también de cumplir los estándares. Porque si el empleador, el gerente, el dueño, no está comprometido o no tiene la mentalidad de cambiar la cultura, nada de lo que tú hagas como prevencionista va a funcionar, ¿ya? ¿Alguien quiere preguntar, por favor? Ingeniero, buenas noches. Una consulta. Cuando la gerencia no cumple digamos, con respecto a la seguridad, dígame, ¿qué función y rol cumple el sindicato en una obra? El sindicato de una u otra manera presiona a la gerencia para que la gerencia pueda proporcionar, en este caso, los medios para el cumplimiento de la gestión, ¿no? Un sindicato se ha diseñado justamente para defender los derechos de los trabajadores con respecto, pues, a las obligaciones que tiene el empleador. Entonces, una de las funciones de un sindicato es presionar al gerente o al empleador para que el empleador, por ejemplo, cumpla con los objetivos y también con, con las promesas indicadas con respecto, pues, al cuidado del trabajador dentro de obra, ¿no? El resultado negativo de accidentes afectaría directamente a los costos de producción. Claro que sí, cuando hay un accidente o hay una enfermedad, siempre va a haber una paralización y esas paralizaciones traen como consecuencias atrasos en la producción, porque todo se paraliza para investigar, etcétera, etcétera. Al paralizarse la producción va a haber atrasos de entrada de los productos, por ejemplo, empresas que tienen un contrato en donde cierta cantidad de productos tienen que entregar a su cliente a tal fecha. Si esa cantidad de productos no se entrega a la fecha, el cliente puede cobrarles a ustedes una penalidad. Pero más allá de pagar tú la penalidad, tú lo que te ganas es una mala fama, porque tu cliente comienza a decir, tal empresa no entrega a tiempo el pedido, o tal empresa entrega, pero faltando.
¿Por qué? Porque como comienza a haber accidentes, eso de una u otra forma influye en la producción, ¿no? La constructora no quiere accidentes en esta obra. ¿Qué más tenemos? Los ingenieros no quieren accidentes en esta obra. El contratista debe de evitar las eventualidades. Los propietarios desean que se construya sin accidentes. Entonces los trabajadores no quieren accidentes. Pero como le digo, es fácil hablar y decir, oye, no quiero que pase accidentes. Para que no ocurran accidentes, hay un plan estratégico y un conjunto de acciones que se deben de implementar o hacer. No basta con desear que evite que sucedan las cosas, sino hay que hacer las estrategias pertinentes para realmente poder evitarlas. Luego tenemos el tercer punto dentro de un plan estratégico, que es el plan de equipo de trabajo, ¿no? Dice, los métodos basados en el sentido común, con un poquito de guía técnica y aplicados correctamente, son muy eficaces porque se tornan flexibles y adecuados a cada trabajo, y todo esfuerzo en prevención para que resulte benéfico debe estar relacionado, lógico, con la obra y ser aplicado al riesgo y a trabajadores expuestos. Debe ser sencillo, directo y exento de ideas y mecanismos, sobre todo confusos, nos indican, ¿no? El requisito indispensable para cualquier plan de prevención es el deseo sincero de los jefes de proyecto y gerentes de implementar y dar seguimiento y mejoramiento continuo al plan trazado, por medio del proceso constructivo, ajustándolos a las circunstancias cambiantes que surjan. Desde el punto de vista económico es ventajoso, lógico, para todos, pero más aún para el contratista. Sin embargo, quienes están en la obra son los trabajadores. Es por ello que toda obra con más de 10 trabajadores debe de haber un mínimo de 2 personas formadas en el comité que den seguimiento al orden, a la limpieza y a la dotación de equipos de seguridad y al uso del mismo por parte de los empleados, etc. O sea, un comité con más sentido preventivo y capacitado para ejercer con propiedad puede recibir un curso específico corto también, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta todos y cada uno de estos puntos. Y finalmente tenemos la seguridad para el público. Cuando se realiza una obra de construcción, sobre todo si es en la ciudad, tenemos que tener en cuenta esa seguridad para el público. El público tiene la curiosidad natural por las obras en construcción y hará cualquier esfuerzo por saber qué se está haciendo, exponiéndose muchas veces a peligros nuevos originados de dichas actividades, lo que acarrearía problemas a la constructora en nuestro medio y sobre todo en trabajos de reparación de carreteras, aceras, alcantarillas, puentes o edificios en ciudad, y es demasiado pobre la señalización y orientación que se da al público, lo que directa o indirectamente puede originar demandas por responsabilidades civiles muy costosas y desgastantes. Debemos extremar entonces los cuidados. Recordemos de que cada día la gente se va mentalizando más, conociendo más, y lo que antes no se denunciaba, ahora o muy pronto realmente se puede hacer, ¿no? Por lo tanto, debemos de hacer todo lo posible para informar al público que se está ejecutando una obra. Se recomienda poner avisos bien iluminados y visibles a toda hora, sencillos para que no se distraigan a los conductores, pero eficientes como información y signos de que la empresa vela por la seguridad ciudadana. O sea, en una obra de construcción civil, sobre todo si se hace en la calle, no basta con que el plan de gestión de seguridad de la obra cuide y proteja a la gente que trabaja ahí, sino que tu plan tiene que abarcar también la protección y cuidado de las personas, de los peatones, ¿no? Y esa situación muchas veces es un poco más difícil porque como son gente externa a la obra, no hay un control exacto como tú le puedas hacer para que respeten las señalizaciones, ¿no? A un trabajador
Sí, porque es su obligación, pero ¿cómo hacemos para que un extraño, una persona de afuera, de una otra forma, no pueda intrometerse y como consecuencia de eso pueda originar situaciones no deseadas? Pues tenemos que realizar una serie de señalizaciones que justifiquen que lo que se está haciendo realmente está cuidando y se está previniendo y se avisó a las personas para que no pudiesen acercarse más de lo necesario, ¿no? Reglas básicas para la efectividad de los carteles en obra. ¿Cuáles serían esas reglas básicas que toda señalización de seguridad debe de seguir? En primer lugar, seleccionar los carteles en forma objetiva. Eso significa que es necesario conocer exactamente cuáles son los peligros que se deben de corregir o que se deben de advertir, ¿no? Eso es muy importante, seleccionar esos carteles en forma objetiva, ¿correcto? Luego tenemos colocar los carteles estratégicamente. Estratégicamente significa que la ubicación o el lugar donde el cartel que tú deseas instalar tiene que ser un lugar en donde sea visible, ¿no? Y llamativo para que la gente pueda de una u otra forma observar y darse cuenta de lo que puede ser, ¿no? Entonces, colocar los carteles estratégicamente. Carteles tipo relámpago se deben de colocar en áreas de tráfico, carteles con mensajes más largos en áreas de descanso, por ejemplo. Luego tenemos el tema de exhibir los carteles en una forma atractiva, cuidar que estén limpios, usar marcos vistosos, bien iluminados, evitar aglomeraciones de avisos, etcétera, ¿no? Y sobre todo, cambiar los carteles con frecuencia. Cambiar los carteles con frecuencia puede alternarse con fotos o con noticias, etcétera, ¿no? Que sean de una otra forma muy importantes para que estas señales realmente puedan dar el resultado que uno desea, ¿no? Que es prevenir, avisar a las personas para evitar situaciones no deseadas. Entonces, desde el mismo momento en que se decide acometer una obra o actividad de cualquier tipo, considerada en el marco de la normativa de la construcción, la prevención de riesgos laborales debe estar presente. La importancia es fundamental para desde el inicio afrontar cualquier riesgo improvisto. Por eso es muy importante dar unos consejos básicos sobre la salud y seguridad en construcción con el fin de ayudar a prevenir los accidentes a los trabajadores y también los que puedan sufrir otras personas ajenas, lógico, a la obra. Riesgos asociados en el traslado de materiales de construcción, por ejemplo. ¿Qué riesgos tenemos? El riesgo asociado, tenemos acá, y esta es la medida preventiva. El riesgo que se asocia puede ser golpes por caída de materiales generados por el proceso de carga de materiales en volquetes, el atropello, por ejemplo, que se puede dar, ¿no? El atropello o atrapamiento, en este caso, por equipos pesados, ¿no? Las medidas preventivas se propone dar es capacitar sobre el aseguramiento de materiales de orden y limpieza, delimitar y señalizar la zona de trabajo, instalar pilotes de retroceso a los equipos pesados e implementar vigías o señaleros y apagar la máquina para poder trabajar. Esas son algunas de las recomendaciones para, en este caso, prevenir situaciones de riesgos asociadas a esa actividad de transporte de material. Luego tenemos con respecto, pues, al riesgo asociado, ¿no? ¿Qué nos dicen acá? Nos dicen acá que puede producirse por este riesgo asociado lesiones en los ojos durante la actividad de remoción de estructuras. Otro riesgo durante el desarrollo de actividades antes señaladas, daños al sistema respiratorio por inhalación de polvos,
lesiones en diferentes partes del cuerpo por proyección de partículas, por ejemplo, y lesiones auditivas. Es el riesgo asociado. Lo que se busca de una u otra forma prevenir es, para evitar, en primer lugar, la polución, el polvo, es importante humedecer el área o zona de trabajo, ¿no? Como lo estamos nosotros observando. ¿Qué más? Utilizar los equipos de protección personal como respirador con filtro para polvos, lentes, protectores auditivos, entre otros, y trabajar en la cabina de la máquina con las ventanas cerradas y ventilación interna, ¿no? Que se pueda de una u otra forma dar. Tenemos acá otros riesgos asociados al traslado de materiales de construcción, lesiones por no usar equipos de protección personal, por ejemplo, y desconocimiento de sus responsabilidades. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Capacitar sobre responsabilidades en el puesto de trabajo, haciendo un uso correcto e importante de los equipos de protección personal, ¿no? Recuerden de que los EPPs es la última opción o la última instancia que nosotros de una u otra forma tenemos para controlar los riesgos, ¿ya? De acuerdo a la jerarquía de controles que ya te he explicado. Otros riesgos asociados son los golpes con objetos, caídas por falta de señalización y delimitación en la zona de almacenamiento. Entre las medidas preventivas que nosotros tenemos es delimitar, señalizar zonas de almacenamiento de materiales de construcción, mantener el orden y la limpieza, despejar las zonas de tránsito, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante de una u otra forma tener en consideración justamente todo lo recomendado. Otros riesgos que se asocian también tenemos, por ejemplo, los golpes, pinchaduras, caídas al mismo nivel durante la actividad del trozo y replanteo del terreno. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Es la capacitación específica sobre el trabajo a realizar, utilizar los equipos de protección personal durante el trabajo y que lógico sean adecuados. Ejemplo, los zapatos de seguridad. Miren, los zapatos de seguridad son de gran importancia en una obra de construcción porque tú no sabes lo que puedes encontrar en el piso. Puedes encontrar clavos, puedes encontrar vidrios, puedes encontrar espinas. Y si la calidad del zapato no es la adecuada, hasta una espina puede atravesar la planta de un zapato, ¿no? Puede herir en el pie de la persona. Por eso es muy importante que, si bien es cierto, se ha exigido al Estado para que de una u otra manera eh, se ha exigido, lógico, al Estado para que de una u otra manera imponga también medidas estrictas frente a las fiscalizaciones de seguridad en las obras civiles. Pero más que una imposición, nosotros requerimos, lógico, de una cultura de seguridad, ¿no? Y esa cultura de seguridad debe de comenzar por la cabeza de la organización, ¿no? Para que haya ese compromiso y también haya esa seriedad con respecto al cumplimiento del programa que se viene dando, ¿no? Otro riesgo que se asocia es las lesiones en los ojos por proyecciones de partículas, por ejemplo, ¿no? Durante la tarea, en este caso, de nivelación que se suele de una u otra forma tener, ¿no?
Lesiones en los ojos por proyecciones de partículas durante las tareas de nivelación del terreno e inhalación del polvo. ¿Qué es lo que se recomienda? El uso del EPP adecuado como lentes, caretas, protectores auditivos, mascarillas. Capacitación sobre el procedimiento del trabajo seguro también, muy importante. En este caso es el famoso, el PES, ¿verdad? Procedimiento escrito de trabajo seguro. Hay una serie de herramientas de gestión que se deben de llenar, por ejemplo, antes de la ejecución de una actividad, que en este caso es el análisis de trabajo seguro, el ATS, el PETS y el PETAR. Y son tres documentos que de una u otra forma se fiscalizan en los diferentes. Otro de los riesgos asociados, por ejemplo, en esta figura es el daño al sistema musculoesquelético, que durante la actividad de roturación de rocas con martillo neumático, por ejemplo, otro riesgo durante el desarrollo de la actividad antes señalada estaban las lesiones en la cara, las manos, los brazos y pies por choques con partículas desprendidas, daños en el sistema auditivo, daños al sistema respiratorio por inhalación de polvo, ¿no? Entonces, muy importante. ¿Cuáles son las medidas preventivas que se dan o se adoptan en este caso? Con respecto a las medidas preventivas, como le estaba diciendo, la capacitación específica a la elaboración del ATS, en este caso, el checklist del equipo, el uso del EPP adecuado y verificación de los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Que todo trabajador debe de tener antes de ingresar a una, a un frente de trabajo. Es muy importante adiestrar al personal, ¿correcto? Otro de los riesgos que se asocia, es lógico, el tema del ruido, ¿no? Y ustedes saben que en una obra de construcción civil siempre va a haber máquinas que hacen mucho ruido, herramientas que hacen mucho ruido. El ruido genera no solamente pues hipoacusia, que es una enfermedad crónica que aparece con el paso del tiempo, sino también puede generar un accidente, porque si tú no escuchas bien las instrucciones que se te puede dar, tú vas a llegar a hacer un trabajo a medias, porque no vas a entender exactamente. Y es ahí donde se produce, lógico, los accidentes y las enfermedades, ¿no? Entonces, el ruido, vamos a encontrar mucho ruido en las obras, y esto se debe pues a las características de las actividades y materiales que de una u otra forma se dan. ¿Cuál es la edad de tus oídos? Con este test, con diferentes rangos de frecuencia, podemos tener un aproximado. Cuando dejes de escuchar un sonido, esa va a ser la edad de tus oídos. En los exámenes médicos que se practica para que puedas ingresar a una empresa, te meten a una cabina y te colocan te colocan
unas especies de colchones en los oídos que emiten un sonido. Y el sonido que emite es prácticamente parecido al que tú acabas de ver en el video, ¿no? Y te dicen que levantes la mano, presiones un botón en caso tú escuches el sonido, ¿no? Entonces, es muy importante cuidarse, señores, la salud auditiva, porque los equipos y las herramientas realizan ruidos que superan, pues, los 85 decibeles, ¿no? Con respecto, por ejemplo, que tenemos a las excavaciones y a las zanjas en construcción civil. ¿Qué riesgos nosotros encontramos acá? El riesgo que puede presentarse acá son las electrocuciones y las quemaduras, por ejemplo, que tenemos acá. Electrocuciones y quemaduras por contacto con conexiones eléctricas subterráneas. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros estamos realizando una zanja, una excavación, enterradas pueden haber tuberías que contienen cables eléctricos. Entonces, ¿cuál es la medida preventiva que se debe de seguir? Revisar o revisión de las instalaciones eléctricas subterráneas, elaboración del PETS o ATS, uso de equipo de protección personal, zapatos dieléctricos, uso de localizador de cables, si es posible, considerar que este equipo no detecte algún tipo de cable, marcar la ubicación del cable con tiza o pintura, eh, bueno, uso de localizador de cables, como les había dicho, si es posible, considera que este equipo no detecta algunos tipos de cables, porque si tú detectas un cable, ya sabes que por ahí no debes realizar la zanja, ¿no? Porque tú puedes tener un contacto con la línea energizada. Marcar la ubicación del cable con tiza o pintura, o si el terreno es demasiado blando, con estacas de madera. No use nunca clavijas puntiagudas y una vez establecida la ubicación aproximada del cable bajo tierra, utilice herramientas de mano para presentarlo, palas y asadas, y no picos, botillas, y no uso de herramientas eléctricas o a menos de medio metro de distancia, sobre todo del cable. Entonces es muy importante tenerlo en consideración. Observemos este accidente, por favor. Una actividad muy mal planificada. Otros riesgos tenemos en este caso, de asociados a las excavaciones y zanjas, es el tema de atrapamientos o lesiones, ¿no? Por filtración de agua en la zona de excavación, por caída de material acoplado al borde de la excavación, por realizar excavaciones sin sostenimiento de talud y en espacios reducidos sobre todo, pues es muy importante tenerlo en cuenta. Las medidas preventivas que se suelen de una u otra forma adoptar en este caso son las siguientes. Tenemos en este caso realizar el reconocimiento del tipo de suelo antes de la excavación, no confiarse del aspecto sólido del terreno, este aspecto no es garantía de seguridad en realidad, no realizar excavaciones profundas a edificios o estructuras adyacentes como para socavarlos, no ubicar camiones o materiales pesados aproximadas a una excavación de zanja, verificar el plano de instalación de agua y desagüe, verificar si la inclinación del talud es adecuada a las características del terreno, realizar el sostenimiento del talud como el material adecuado, señalizar la zona y colocar puntales y soportes también es muy importante, no almacenar ni mover materiales o equipos, por ejemplo, cerca de las orillas de las excavaciones, alejar las pilas de desechos, colocar barreras en la superficie que sobresalga, lógico, el nivel del suelo,
Para evitar la caída de los trabajadores, el área que rodea la excavación debe estar bien iluminada y señalizada, sobre todo en los puntos de acceso, llenas aberturas de las barreras y nunca trabajar por no trabajar por delante de los soportes laterales. Esas son las principales recomendaciones que se suelen de una u otra forma dar. Luego tenemos el tema, por ejemplo, de las caídas a diferentes niveles por el mal uso de pasarelas inseguras. Y la recomendación es instalar o en instalación de barandas en pasarela y señalización respectiva. Ahora vamos a conocer algunas definiciones importantes que se utilizan, lógico, en cualquier obra de construcción civil enfocadas a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la Ley 29783, ¿no? ¿Qué me dicen con respecto al accidente de trabajo? Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador Entonces, todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que se produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y horas de trabajo. Luego tenemos el tema de las auditorías. ¿Qué cosas son las auditorías? Son procedimientos sistemáticos, independientes y documentados para evaluar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que se llevará a cabo, lógico, de acuerdo a la regulación que establece el Ministerio de Trabajo y Promoción, lógico, del empleo, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en consideración. ¿Qué cosa es una capacitación? Es una actividad que consiste en transmitir conocimiento tanto teórico y práctico para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y sobre todo la salud en el trabajo, ¿no? Que es prácticamente primordial para todos y cada uno de esos puntos. Causas básicas de los accidentes. Las causas básicas de los accidentes referidas sobre todo al factor personal y al factor de trabajo que de una u otra forma se pueda dar, ¿no? ¿Qué cosas son las causas inmediatas de los accidentes? Estas causas inmediatas de los accidentes son aquellas debidas a los actos y condiciones subestándares y las emergencias son eventos o sucesos graves que surgen debido a los factores naturales o como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron considerados en la gestión de la gerencia de seguridad y salud en el trabajo. Tomamos un break y regresamos, por favor. El tema también de la carga y carga de trabajo, que son cosas distintas. Por ejemplo, cuando nosotros nos referimos a carga en una obra, es cualquier objeto susceptible de ser movido. Incluye, por ejemplo, la manipulación de personas, como los pacientes en un hospital, y la manipulación de animales en una granja también nos están indicando, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta todos y cada uno de estos puntos importantes que se dan para tener idea de qué cosa es una carga, ¿no? Acá nos indican incluso manipulación de animales en una granja, en una clínica veterinaria. Se considerarán también carga los materiales que se manipulen, por ejemplo, por medio de una grúa u otro medio mecánico, pero que requieran aún un esfuerzo humano para poder moverlos o colocarlos en una posición
realmente definitiva. Y cuando hablamos de carga de trabajo, es el conjunto de requerimientos tanto físicos y mentales a los que se les ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral, ¿no? Luego tenemos el tema de la fatiga, por ejemplo, ¿no? Es una consecuencia lógica del esfuerzo realizado y debe estar dentro de unos límites que permita al trabajador recuperarse después de una jornada de descanso, y este equilibrio se rompe si la actividad trabajador energía por encima de sus posibilidades, con el consiguiente riesgo para la salud, ¿no? El tema de la fatiga es un tema muy delicado porque debería haber una política de fatiga y somnolencia para evitar de que los conductores, por ejemplo, que no han descansado las horas adecuadas, puedan de una u otra manera estar bien descansados para la manipulación de estos equipos y máquinas, ¿no? Observemos acá, por favor. El tema de las enfermedades profesionales u ocupacionales y la ergonomía. Una enfermedad profesional u ocupacional es una enfermedad contraída como consecuencia o resultado lógico de la exposición a los factores de riesgo relacionados al trabajo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo relacionados al trabajo? Son los factores ergonómicos, físicos, químicos, biológicos y psicosociales. Cuando hablamos de ergonomía, nos estamos nosotros realmente refiriendo, en este caso, también llamada también ingeniería humana, es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y el ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y características de los trabajadores a fin de minimizar los efectos negativos y mejorar el rendimiento y la seguridad sobre todo del trabajador. ¿Ya? Es importante. Luego tenemos el tema de incidente y incidente peligroso. El incidente es el suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que ésta solamente requieren los cuidados de los primeros auxilios. En cambio, el incidente peligroso es todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o simplemente a la población, ¿no? Tenemos el tema del peligro y del riesgo. Peligro es una situación o característica intrínseca de algo que es capaz de ocasionar daños a las personas, a los equipos o procesos o ambiente de trabajo, que vienen a ser más que todos los puntos vulnerables en un proyecto, ¿no? En una obra, siendo el elemento más importante las personas. Recuerden que los peligros se identifican. Los riesgos, por el contrario, se evalúan, ¿no? Son las probabilidades de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente de trabajo. Luego tenemos, por ejemplo, el tema de la salud ocupacional, que estamos enfocados a que esta es una rama de la salud pública que tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar tanto físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones y prevenir todo daño a la salud causada por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo y adecuar el trabajo al trabajador atendiendo sus aptitudes y sus capacidades, ¿no? Y finalmente tenemos el tema de la seguridad, que son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales, ¿no? Luego contamos con el ATS, que es prácticamente es una herramienta de gestión preventiva que sirve para identificar peligros y evaluar los riesgos
que puedan generar lesiones o daños a los trabajadores en la ejecución de cada una de sus actividades de construcción y determinar los controles, ¿no? Con respecto al Comité Técnico de Coordinación en Seguridad y Salud en el Trabajo, es el órgano liderado por el empleador principal o sus representantes, en el caso de consorcios o de varias empresas en ejecución lógico de una obra. Tenemos la definición de examen médico ocupacional, que prácticamente es una evaluación, mejor dicho, antes del ingreso a un puesto de trabajo para verificar las aptitudes médicas que pueda tener una persona y evitar las complicaciones que se puedan presentar en la ejecución de las actividades, ¿no? Una matriz de I per se es una matriz donde nosotros identificamos todos los peligros que acarrean las diferentes áreas de actividades en una organización para poder darles una evaluación pertinente al riesgo y finalmente aplicar los controles adecuados según las características y la severidad, ¿no? Hablamos entonces también de obra de construcción y petar. Una obra de construcción se trata de cualquier actividad o trabajo de ingeniería o arquitectura, mientras que un PETAR es un documento que autoriza la ejecución de trabajos considerados de alto riesgo. Por eso se llama permiso escrito para trabajos de alto riesgo. Plan de seguridad y salud en el trabajo. Este es un documento también de gestión mediante el cual cada empleador planifica la implementación de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la obra. Cuando hablábamos de protocolos para la interrupción de actividades en caso de peligro inminente, es el procedimiento establecido por el empleador o empleadora para la atención de casos en los que se requiera detener las actividades debido a un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud en la obra. Reconformación del Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo, proceso por el cual se eligen nuevos representantes de los trabajadores ante el Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vigilancia de la salud de los trabajadores es un proceso de recolección, de análisis e interpretación y difusión continuada y sistemática de información sobre la salud justamente del trabajador, ¿no? En este caso, visitante, que siempre lógico tenemos también en las obras, ¿no? Persona autorizada por el empleador principal que sin tener vínculo laboral o contractual con algún empleador ingresa a la obra de construcción, lógico bajo responsabilidad del empleador de la obra, ¿no? Condiciones externas son los elementos, agentes o factores exógenos a la obra de construcción que pueden tener incidencia en la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Condiciones externas, por ejemplo, sería como una huelga que hubiese, ¿no? En la calle, por ejemplo. Es muy importante entonces nosotros tener en cuenta que en obra de construcción hay una serie de obligaciones generales que tiene que seguir el empleador. Entre ellas, por ejemplo, tenemos la número 1, que es asumir los costos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Como les venía diciendo en un principio, tener buenas intenciones para evitar los accidentes y las enfermedades en obra no es suficiente. Tú tienes que tener los recursos necesarios.
recursos humanos, es decir, al conjunto de personas o trabajadores que de una u otra forma tengan la experiencia apropiadas para la ejecución de la gestión. Tienes que tener recursos de infraestructura, un lugar donde reunirse, donde establecer las estrategias. Tienes que tener sobre todo recursos logísticos y económicos, es decir, el dinero suficiente para invertir e implementar el sistema de gestión de seguridad. Las herramientas, los equipos cuestan, los EPPs cuestan, las capacitaciones cuestan, los exámenes médicos cuestan, los simulacros cuestan, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos costos los debe de asumir justamente el empleador, todo lo que esté relacionado justamente con la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Luego me indica, la otra obligación es facilitar el ingreso, en este caso, a la autoridad correspondiente, inspectiva de trabajo, funcionarios o representantes de las autoridades correspondientes en ejecución de sus funciones. Por ejemplo, en obra de construcción civil mayormente y en otras empresas y sectores y obras va la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la SUNAFIL. En muchas obras se comete el error de que cuando viene la SUNAFIL lo hacen esperar más de un tiempo adecuado como para que el fiscalizador que haga se aburra de estar esperando y se retire, ¿no? Pero lo que no sabe el empleador es que, por ejemplo, los fiscalizadores tienen un tiempo máximo nada más de espera, que es de 10 minutos desde que ellos comunican a vigilancia. No pueden esperar más, la ley ampara de que ellos, culminados los 10 minutos, pueden de una u otra forma retirarse dejando en constancia de que se ha obstruido a su labor inspectiva porque no los han dejado ingresar, ¿no? ¿Y por qué un tiempo máximo de 10 minutos? Porque se puede sospechar que la gestión en la obra no ha sido la adecuada y se está maquillando documentación o se está dando o se está diseñando documentos falsos para presentar, ¿no? Con el objetivo de evitar las multas, ¿no? Ahora, si el fiscalizador quiere esperar más de 10 minutos, ya será ya por un criterio personal de él, pero la ley le ampara para que ese fiscalizador pueda de una u otra forma retirarse después de los 10 minutos, ¿no? Indicado. Luego tenemos el tema de comunicar a los trabajadores sobre los riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo y sus medidas de control mediante el uso de medios idóneos y a través del lenguaje preciso, claro y comprensible para su destinatario, ¿no? Entonces es muy importante tenerlos en consideración. Luego tenemos el tema de formular, administrar y mantener actualizados los documentos y registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en función a la naturaleza y características especiales de la obra de construcción, ¿no? Luego nos indican también el tema de permitir el ingreso de visitantes de conformidad con el procedimiento de autorización de visita, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta estos permisos que se deben de una u otra forma adoptar, ¿no? Asegurar la evaluación y mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a través de la supervisión eficaz, inspecciones y también herramientas que se puedan dar, ¿no? Nos indican también garantizar la participación de los trabajadores en el sistema de gestión de seguridad. Al momento de garantizar o hacer participar tú al trabajador del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tú al trabajador lo estás comprometiendo, ¿no? Con los objetivos, lo estás haciendo sentir, en este caso, importante para la empresa, lo cual eso levanta el ego en el trabajador y una persona pues reconocida, respaldada, soportada, es una persona que se identifica mejor con la empresa y es una persona, lógico, muchísimo más productiva, ¿no?
Otra obligación general del empleador es previo al cambio de un trabajador de puesto o lugar de trabajo, realizar las actuaciones de la identificación de peligro, evaluación de riesgos y determinación de los controles respectivos, ¿no? Garantizando la coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo con las empresas contratistas también o subcontratistas cuando corresponde. Es importante también implementar la vigilancia de la salud de los trabajadores, ¿no? Porque recuerda de que tú en una obra de construcción te puedes enfermar, no solamente te puedes accidentar, sino también te puedes enfermar. El ruido enferma, el polvo enferma, las malas posturas o la mala manipulación de las cargas también enferman, ¿no? Luego tenemos el tema de establecer e implementar un protocolo para las interrupciones de actividades en caso de peligro inminente. A esto se le llama política de negativa al trabajo inseguro y también cuando el supervisor considere de que la situación es una situación en que amerita paralizar la obra o la actividad, él puede de una u otra forma aplicar dicho procedimiento. Luego tenemos el colocar la I per se en un lugar visible y accesible en la obra de construcción, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en consideración también. ¿Para qué? Para que las personas puedan tener en conocimiento cuáles son estos peligros y riesgos que acontecen justamente los puntos dados, ¿no? Entonces, eso debe estar en un lugar visible, al igual que la política y el mapa de riesgo también, ¿no? Dotar a los trabajadores de equipos de protección personal, EPPs, conforme a lo establecido en las normas que, lógico, correspondan, ¿no? Punto número 13. Punto número, en este caso, 14. Realizar la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales también, que es muy importante de una otra forma tener en consideración todos y cada uno de estos puntos, ¿no? Dados. Asignación temporal de labores nos indican acá. ¿Esto qué implica? Previamente a la asignación temporal de labores, en este caso distintas a las del puesto de trabajo, el empleador verifica que el trabajador cuente con la información, con la información, competencias y aptitudes suficientes para desarrollar dichas funciones de manera segura y sobre todo saludable, ¿no? En caso contrario, el empleador debe de brindar la capacitación respectiva antes del inicio lógico de las labores. Recuerden de que las capacitaciones antes de las labores, sobre todo antes de la ejecución de estas actividades, son importantes porque si tú no explicas al trabajador, no adviertes o no haces comprender al trabajador acerca de las características que se puedan presentar como consecuencia de las actividades que se van a desarrollar, los trabajadores van a ser presas fácil, ¿no? Presa fácil de los peligros y los riesgos, porque no saben, pues, desconocen la situación. Rol del empleador en la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Dice, en este caso, investigar todo incidente, accidente de trabajo y o enfermedades profesionales conforme a lo dispuesto en la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 005 del año 2012, TR, y modificatorias asegurando la implementación de las medidas correctivas
que se establezca como resultado lógico de las mismas nos indican, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta ese procedimiento, ¿no? Ese comentario. La investigación de todo accidente incapacitante o mortal está a cargo de la comisión investigadora integrada por un profesional designado por el empleador por el empleador principal quien lidera la comisión. El jefe inmediato del trabajador o del accidentado y una representante de los trabajadores ante el comité o subcomité o supervisor de seguridad y salud del trabajo, según corresponda el empleador con quien tenga vínculo laboral la persona accidentada y el prevencionista lógico a cargo, nos están indicando, ¿no? Comisión investigadora. Esta comisión investigadora puede solicitar, por ejemplo, el apoyo de personal de salud para el desarrollo de la investigación, realizar la investigación bajo la metodología y el procedimiento establecido en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra, para lo cual se recomienda seguir las pautas dispuestas en el anexo 1 del presente reglamento. Elaborar el informe de investigación del accidente que contiene, además de los resultados, los documentos físicos o digitales o sustentatorios de dicha investigación. Ingreso de visitas a la obra de construcción. A ver, ¿quién es el responsable? El responsable autoriza el ingreso de las visitas a la obra de construcción. Le verifica también, previo al ingreso de una visita, que se está cumpliendo con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo establecidos en el procedimiento de autorización lógico de visita, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta todos y cada uno de estos puntos, ¿correcto? Luego tenemos acá el ingreso de visitas a la hora de construcción. Los equipos de protección personal e indumentaria de trabajo mínimos a ser requeridos en una obra de construcción para el ingreso de visitas son: el tipo de EPP e indumentaria dependerá del tipo de riesgo a controlar. ¿Qué más? Del nivel de riesgo también a controlar. Los equipos de protección personal, el casco con el barbiquejo, el chaleco con ropa reflectiva, los lentes, los zapatos de seguridad, ¿no? Y por qué no, por ejemplo, podría estar también los guantes. En la empresa donde yo estoy, los guantes son muy utilizados, por ejemplo, para ese tipo de prácticas de ingresar de visita a la obra, ¿no? Dice, el no uso del chaleco de alta visibilidad puede ser una medida preventiva a considerar cuando este uso genere un riesgo para la obra del trabajador, por ejemplo, el riesgo de atrapamiento, entre otros. Entonces es muy importante tener en consideración todos y cada uno de estos puntos estipulados. Luego tenemos el contenido mínimo del procedimiento de autorización de visitas. Tenemos que tener en cuenta pues la designación del personal del empleador principal que se encargará de ejecutar, es decir, de la persona que va a acompañar, la identificación, conocer quién es la visita, la autorización del ingreso a la visita, los registros de visita, la entrega de la cartilla de seguridad y salud en el trabajo a la visita, el acompañamiento y guía permanente de la visita por una o un representante designado, lógico, por el empleador de la obra, que también se puede de una otra forma.
Con respecto al contenido de la cartilla de seguridad, tenemos lo siguiente, ¿no? Se tiene que tener los datos de quien autoriza el ingreso, se tiene que tener las instrucciones y recomendaciones de seguridad y salud para todo el recorrido, el listado de los equipos de protección personal mínimo para el visitante, las señales de seguridad, el esquema de las rutas de evacuación y zonas seguras, las prohibiciones, otra información que se estime necesario, etcétera, ¿no? Entonces, el empleador establece mecanismos para instaurar una política estricta de prohibición de ingreso, nos indican, ¿no? Y el consumo de alcohol o drogas ilegales dentro de la obra de construcción, así como la prohibición de ingreso a la obra de construcción bajo el efecto de dicha sustancia, ¿no? Que debemos de una u otra forma tener en consideración, ¿no? Esos puntos de vista. Contamos entonces también con los derechos que tienen los trabajadores. Por ejemplo, ¿a qué derechos tienen los trabajadores? Ellos tienen el derecho de acceder a los resultados e informes de la investigación de accidentes y enfermedades profesionales en los que se hayan visto directamente afectados o involucrados, ¿no? Luego tienen derecho a recibir la información clara y suficiente sobre los peligros existentes de los resultados de la evaluación de riesgos y las medidas de control del puesto de trabajo asignado, ¿no? Que se pueda de una otra forma dar. Otro de los derechos de los trabajadores, por ejemplo, es participar activamente en la definición y mantenimiento de las condiciones seguras de trabajo y sobre todo de procedimientos de trabajo seguro a ser adoptadas en obra. Cuarto, acceder a todos los resultados de los exámenes médicos ocupacionales que se le hayan realizado, así como su historia clínica ocupacional completa. A que toda a que toda la información relacionada a su salud tenga carácter confidencial y sea resguardada en condiciones adecuadas, ¿no? La sexta, conocer los mecanismos de comunicación con el personal encargado de la vigilancia, lógico, de la salud. Entonces, es muy importante también tener en cuenta esos puntos, ¿no? Dado. Actuación ante riesgos inminentes o intolerables. Dice, ante una situación de riesgo inminente y o intolerable que afecte la seguridad y la salud de los trabajadores, tienen derecho a ¿qué? A detener sus labores y alejarse de su lugar de trabajo sin que ello suponga pérdida de remuneración y o aplicación de una sanción por parte del empleador, ¿no? Entonces es muy importante también tenerlo en cuenta ese punto para evitar situaciones de riesgo innecesarias. Contamos con las obligaciones que tienen entonces los trabajadores. Una de ellas es cumplir con los reglamentos, los procedimientos, los estándares, las prácticas de trabajo seguro, las señalizaciones e instrucciones establecidas por el empleador. También es importante que cualquier condición de salud inapropiada de los compañeros que dificulte el desarrollo seguro de las actividades se debe de informar, ¿ya? Se debe de informar en este caso al empleador, al encargado, ¿correcto? Luego tenemos el reportar de forma inmediata cualquier incidente incidente o accidente al jefe inmediato superior. Participar y colaborar en las investigaciones de los accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Participar en toda capacitación, simulacro o entrenamiento que se programe dentro de la jornada de trabajo también es importante. Los equipos, las herramientas, unidades de transporte y equipos de protección personal y colectiva se deben de capacitar previo, lógico, a su uso, ¿no? Todo lo que te entreguen en obra te tienen que capacitar, te tienen que indicar cómo se usa, cuáles son sus limitaciones, etcétera, ¿no? Los médicos ocupacionales, conforme a las normas vigentes, proporcionarán información veraz ante el médico ocupacional, ¿no? No cometer actos inseguros realmente que puedan poner en riesgo la seguridad, por ejemplo, del personal, la de sus compañeros de trabajo o la de terceras personas, también es importante tenerlo en cuenta. Es importante tener en cuenta participar activamente en los procesos de mejora continua de la seguridad y salud en el trabajo, reparar máquinas, válvulas, tuberías, conductores eléctricos o cualquier otro equipo de trabajo, sin contar con capacitación y autorización correspondiente. Usar dispositivos electrónicos de comunicación solamente en lugares autorizados. Bueno, sabemos que el tema del celular hoy en día se vuelve un poco difícil de manejar, pero es necesario instruir a las personas para que no los usen durante las horas de trabajo porque estas pueden provocar realmente accidentes, ¿no? No alterar, modificar, desactivar ni sustraer dispositivos, por ejemplo, de seguridad, ¿no? Estos dispositivos de seguridad son unos equipos de protección personal colectivas, ¿correcto? Colectivas que se suelen dar. Llegó el momento de las preguntas, señores. Por favor, si podían formular alguna pregunta acerca de lo que han venido escuchando. En obra civil, como en cualquier otra industria, hay que tener mucho cuidado porque realmente las actividades que engendran estos, estos accidentes y o enfermedades justamente se dan en estos sitios, ¿no? Entonces hay que capacitar, instruir al personal para que conozca y sepa y no se exponga de forma innecesaria al riesgo de algo que puede terminar pues lesionando, ¿no? O enfermándolo también, porque recuerda que en una obra tú te puedes, en una empresa que realiza actividades, tú puedes enfermarte o puedes accidentarte, ¿no? Preguntas, damas y caballeros, hasta acá. Profesor, Ingeniero, ay, Adelante, tú primero. adelante. gracias. Sí, lo que sucede es que revisé el decreto supremo que me comentó el 011, pero no menciona el tema del presupuesto y sigo teniendo dudas de cómo el contenido que debería tener el presupuesto del plan de seguridad. Ya, el presupuesto se saca en base de las estrategias de prevención que nosotros vamos a tener. Va a depender del prevencionista, ¿no? Cuántas capacitaciones al año va a ser, cuántos simulacros, el número de trabajadores, los costos de los exámenes médicos, los costos de los equipos de protección personal, dependiendo, lógico, la calidad del equipo de protección personal, etcétera, ¿no? Todo eso lleva consigo a un desembolso económico que debe de proporcionar, en este caso, el empleador. Eso, lógico, se saca analizando puestos de trabajo, analizando el tamaño de la obra, analizando la durabilidad de la obra y, lógico, para poder tener un respaldo económico suficiente por parte de la gerencia o del empleador de la obra, o el dueño, es decir. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Profesor, Ingeniero, buenas noches. Una sí, consulta. bueno. Adelante. Sí, dale, Julio. Consulta. Los EPPs en una obra de, de bastante duración para terminarlas, hablemos de un año, año y medio,
¿Cada qué tiempo se tiene que cambiar los EPPs? Eso va a depender del desgaste, por ejemplo, que tenga cada equipo de protección personal, ¿no? O de la actividad o las características de las actividades. Un guante se puede desgarrar o romper dependiendo de qué tanto sea el esfuerzo físico. Lógico, para eso se le tiene que también capacitar al personal para que cuide los equipos de protección personal. En el caso del casco, los cascos tienen una fecha de fabricación y se sabe que tienen una duración de 5 años, pero antes de los 5 años puede suceder algo que les haga perder sus propiedades físicas y mecánicas, como un golpe, una rajadura. Los lentes se pueden rayar, etcétera, etcétera. Va a depender del cuidado también que le dé, en este caso, el trabajador, ¿no? Así es. Dígame, en el caso de los tafiletes, ¿Cómo dice? en el caso de los tafiletes, Ya, el tafilete. ¿Qué tiene, qué quiere saber del eh, tafilete? tiene más desgaste que el mismo protector. O sea, el protector puede durar, como dice, ¿no? De acuerdo a la fabricación, 5 años o de acuerdo al uso, 3 años. Pero el tafilete, uno que no lo tiene permanente, 10 horas diarias, es donde tiene más desgaste. Bueno, el tafilete es el regulador, mejor dicho, del casco para que pueda Claro, acoplarse bien a la cabeza, ¿no es cierto? claro. Sería mentirle si le digo de que se puede comprar los accesorios, un tafilete independiente, porque si el casco está en buenas condiciones, le faltaría el cambio de tafilete, nada más, ¿no es cierto? Y eso se Pues puede instalar.